el precio de la nafta cae. Si hay sobreabundancia de pesos, el precio de los pesos Bien, cae. estamos aquí. ¿Cómo se manifiesta esto? Cae con respecto. Aquí me acompaña el economista hippie transerrano Tomás Astelarra. Ya son ya pasaron más o menos 2 horas, un poquito menos del anuncio de Luis Caputo de lo que podríamos llamar ya el plan motosierra. Las 10 medidas que ya son de público conocimiento. La verdad que hay un montón de cosas para decir lo que ha sido esta conferencia, lo que se tardó, la cuestión pedagógica de Caputo explicándonos de la pesada herencia y las medidas concretas y el pronóstico doloroso que se nos avecina. Tommy, ¿qué podrías resaltar lo primero que te llamó la atención de este anuncio que ha hecho el mago sin dientes Toto Caputo? Y primero que algo que yo vengo insistiendo es que se invisibiliza este tema de que la mano invisible del mercado de Adam Smith, según sus propias teorías, depende de que haya competencia, algo que no existe en la Argentina y que realmente pone en una situación de concentración económica a las grandes empresas con todas las ventajas para ganar muchísimo más plata a costa del bolsillo de las clases populares y medias en este sentido. Me parece que la mayoría de las medidas van a afectar a la clase media, con una recomposición, por ejemplo, de la UH o mantenerlos potencial, que un poco es, como ya vemos muchas veces en estos gobiernos liberales, es mantener el asistencialismo, es decir, al revés de lo que vienen diciendo, no es que van a transformar los planes en empleo, sino que todo lo contrario, van a dejar la subsistencia básica garantizada para que no haya quilombo, pero a la vez destruyendo todo lo que son, por un lado, lo que es la industria, lo que son las pymes y lo que son las micropymes o nuestros propios proyectos cooperativos, que en términos de mercado no pueden competir, ¿no? Como alguna vez dije en una con Gatillo, mi vecino, el pisero Johnny, que votó a Javier Milei y está esperanzado, yo le volví a recordar lo que le decía, que decía... Sí, que le digo, che, si a vos te Molino de Río de la Plata te aumenta la harina, vos no podés hacer nada, pero si vos aumentás la pizza, yo me voy a comer a la pizzería de otra cuadra, a la Bobby. Entonces, como que muchos de nuestros emprendimientos de pyme y micropyme estamos en términos de competencia y los grandes capitales concentrados no. Y otra gran falacia para mí del discurso de Caputo es esto de que el Estado no financia a las empresas, lo cual es una mentira grosera desde la nacionalización de deuda de Caballo en adelante. Y déjame tirarte algunos datos, Lea, para mostrar esto, ¿no? El año pasado, las grandes empresas alimentarias, por ejemplo, Arcor, tuvo una ganancia neta de 35.300 millones de pesos, un 78% más que en 2021, mientras que el salario real de todos los argentinos se devaluaba 40-50%, dependiendo si eras empleado formal o informal o del Estado. Y por otro lado, Molino del Río de la Plata tuvo una ganancia de 8.197 millones de pesos, 50% más que en 2001. La suma de las dos equivale a un mes y medio del presupuesto de la tarjeta alimentar, que llega a 2,4 millones de hogares y cubre las necesidades alimentarias insatisfechas de casi 4 millones de niños, niñas y adolescentes. O sea que la ganancia de estos pequeños grupos empresarios es mucho mayor que la distribución del alimento de la gente que está pasando hambre y va a pasar más hambre. Y por ejemplo, hay otro dato que saqué y que vamos a publicar en la nota de la Luna con Gatillo de Alimentos Señores, del Mirador de Actualidad del Trabajo y la Economía, Mate de Rosario, unos cumpas ahí que hacen muy buenos informes, que calculan cuánta plata le dio el gobierno a los exportadores concentrados de soja, que son los que tenían stock cuando se hizo el programa de incremento exportador, se llama formalmente, pero es lo que nosotros conocemos como dólar soja, porque los pequeños productores de soja, de trigo, de maíz, no tenían stock, porque la tuvieron que vender antes, no la podían guardar en silo bolsa, o sea que los grandes monopolios, oligopolios de la exportación de la agroindustria recibieron un beneficio de 590.000 millones de pesos que se utilizó la impresión del Estado, ¿no? Que ahí la maquinita nadie le molesta, cuando imprimen guita para darle a los ojeros,
no hay ningún problema que haya emisión monetaria. Ahora vamos a comparar, ¿no? Estos 590.000 millones de pesos que le dio el Estado a los oligopolios agroexportadores equivale a todo el impuesto extraordinario de las grandes fortunas que hizo el gobierno de Alberto Fernández y financió desde el gasoducto de Vaca Muerta, a la regularización de barrios populares, a un montón de políticas del Estado, y además, por ejemplo, haciendo otra comparación, equivale a más de 5 años de salario más aguinaldo de los trabajadores registrados que desempeñan en el sector agroindustrial sojero, que son uno de los que tienen los mejores sueldos de la Argentina. O, por ejemplo, ahora también el Toto Caputo mencionó en esta medida de afectar la casta y esto que dicen de no dar más pauta del Estado para los medios, por ejemplo, de una con gatillo, eso tiene un costo anual de 34.000 millones de pesos. Es decir, que la plata que le dio por una única vez a los grandes oligopolios sojeros el Estado equivale a 18 años de pauta oficial. Entonces, ahí me parece que analizando los números, vemos que hay bastantes falacias en el discurso de Toto Caputo. Ahora, estás hablando de dos empresas, Arcor y Molinos Río de la Plata, y por lo que se sabe son las dos principales empresas de alimentos de la Argentina, son los más concentrados. Y encima hablando de la raíz exportadora sojera, ahí el Toto Caputo aumentan impuestos, olvidamos decir eso, aumentan impuestos, el impuesto país. Y bueno, y también las retenciones que, bueno, desde algunos sectores plantean que es un impuesto. Exportadores no agrícolas, dijeron, como para, o sea que uno interpreta si no son agrícolas, entonces hablamos de industrias y de servicios, digamos. Entonces quiere decir que terminan siendo los mismos ganadores de siempre, aparentemente, ¿no? Sí, con los efectos sobre la inflación, porque imagínate que si ya teníamos un problema con los exportadores que ven el precio internacional y entonces les conviene exportar y no poner más barato el precio de los alimentos en Argentina, ahora que se les triplicó el dólar, por más que le sacan este 15%, ¿no?, de las exportaciones, tienen lo mismo la nafta, ¿no? Porque encima ahora no vamos a tener a YPF controlando el precio de la nafta porque está en manos de uno de los empresarios que exportan, ¿no?, que es Paolo Roca. Entonces no va a estar YPF poniendo un precio de referencia. Entonces se libera el precio de la nafta y si la nafta vos la multiplicás por 3, lo que pueden ganar en el exterior, estos oligopolios que ya sabemos que no le importa cuánto queda la nafta de la gente que trae alimento a los pueblos, del pasaje del bondi, de todo lo que va a aumentar extraordinariamente, no creo que 15.000%, como dicen Caputo y Milei, pero va a haber una inflación muy bruta, producto, por un lado, del aumento del dólar y algunos insumos, por otro lado, del aumento de servicios, por el aumento de la nafta, y también porque el precio de referencia de las grandes exportadoras de alimentos, que son las mismas que distribuyen el alimento en los supermercados, ¿no?, el 90% de lo que consumimos en los supermercados está en manos de 8 empresas, que son las que exportan, ¿no? Después siempre hablamos de los índices del CESO y uno va a los locales de la economía popular y vemos que los precios son más baratos, pero o a las ferias del UTT, pero no son opciones que son para toda la población. La mayoría de la gente va al supermercado a comprar alimento ultraprocesado y dañino para la salud, y eso está en manos de 8 empresas que, como exportan, van a preferir exportar ese alimento a Brasil, por ejemplo, que venderlo barato en la Argentina. Con lo cual realmente la presión inflacionaria es muy, muy, muy fuerte. Bueno, quizás para hacer como un breve pronóstico, para dar un cierre, uno puede pronosticar, bueno, tampoco va a haber obra pública, la discrecionalidad de envío de fondos se terminaría, como dice Caputo, lo cual uno puede pronosticar que va a haber problemas muy grandes para las provincias del norte, por ejemplo, los ámbitos rurales, industricidios, como ahora se dice, digamos. En ese sentido, encima estamos en diciembre, que es un mes, las familias necesitan conseguir pasar juntas en las fiestas, tener algo de armonía, pero
Pero bueno, ¿vos cómo pronosticás lo que se viene este verano? Digamos, ¿vos crees que puede haber una situación, más allá del término de si va a haber hiperinflación, si es comparable con un Rodrigazo o lo que sea, etcétera? ¿Puede haber alguna reacción social o vos crees que en cierta manera... Sí, va a haber... Sí. No, va a haber una inflación galopante, mucho peor de la que hay ahora. Y bueno, ahí por ejemplo acá en Tras la Sierra estamos viendo cómo organizamos aún más el consumo para hacer compras comunitarias, apostar también en este camino especulativo. Lo que estamos viendo es que muchos de los productos agroecológicos o de la economía popular o de los pequeños y medianos productores locales que no buscan estas ganancias tan extraordinarias de los oligopolios, además que no pueden aumentar mucho los precios porque están en términos de competencia, va a convenir mucho más consumir productos locales, consumir productos que tengan que ver con tiendas de la economía popular, que ven el alimento como un derecho y no como un negocio, y organizar para hacer compras al por mayor, aunque sea de pan dulce industrial o la clásica, ¿no? Hagamos nosotras mismas el pan dulce, ¿no? El pan dulce casero. Evidentemente el bolsillo va a apretar muchísimo más porque no se perfila que haya un aumento de los salarios, todo lo contrario, va a disminuir el poder adquisitivo y el salario real, y además con la consecuencia de un montón de despidos, de desempleo, que de alguna manera va a hacer que la guita que circule en el consumo sea mucho menor, ¿no? Entonces me parece que es vital, por un lado, organizar el consumo y por otro lado, direccionarlo a nuestros vecinos y vecinas, direccionarlos a las pequeñas cooperativas, a los pequeños y medianos productores, que son los que van a sufrir esta crisis, porque como acabo de demostrar en los números, Arcor, Molinos y todos los que venden en el supermercado están llenos de guita, no se van a preocupar mucho si dejamos de comprarle, y a lo mejor con eso cumplimos el vaticinio de Diana Mondino de que los precios van a bajar cuando dejemos de comprarle, salvo que ella piensa que nos vamos a morir de hambre y no sabe que alrededor nuestro tenemos muchos productores y productoras compañeras de alimentos que nos van a cobrar más barato y nos vamos a organizar y vamos a volver a la huertita y vamos a hacer carneadas populares y todo aquello que podamos hacer para que el consumo quede entre nosotras y la guita quede entre nosotras y no vaya a estos grandes monopolios que son los que impulsan este tipo de políticas. Y que además después van a la especulación financiera y hacen que aumente el dólar y provocan la deuda externa y toda esta situación de una economía cada vez más financiarizada, ¿no? Bueno, donde también se especula con el alimento. Otra vez alimentos, señores, cuento un poco cómo desde el Banco Mundial, desde la FAO, se viene advirtiendo sobre que el alimento, hoy más que nunca, es la forma más rápida de especulación que tienen los grandes capitales financieros después de la crisis especulativa del 2008 que tuvo que ver con el mercado inmobiliario. Bueno, organizar y direccionar el consumo de Arcor a las huertas comunitarias y otros productos alimentarios locales. Me parece que nos quedamos con ese mensaje para profesar la libertad como nos manda el presidente. Muchas gracias, Tommy. Gracias, Lea, por esta charlita y bueno, a tener esperanza, a organizarse y a poner me gusta acá en el YouTube, de la Luna con Gatillo. Más que nunca vengo diciendo en todos los medios comunitarios que nos sacaron la pauta oficial, así que hoy más que nunca la comunidad se va a tener que organizar también para apoyar estos medios de comunicación que te dan otra mirada. Hoy el Estado no nos va a apoyar, las grandes empresas tampoco nos dan publicidad, así que vamos a depender del aporte de los suscriptores, de la gente que realmente se interese en que este tipo de comunicación siga vivo. Así que suscríbanse.